Un desafío al límite del conocimiento humano. El viaje del hombre al fondo del mar para descubrir y producir petróleo es un viaje que se asemeja al viaje del hombre para explorar el universo. La conquista de esa nueva frontera también significa una gran amenaza. No existen actividades libres de accidentes. Si sucedió en el Golfo de México, puede suceder en cualquier lugar del mundo. Con tantos riesgos, ¿vale la pena explorar esta nueva frontera? Desafiar lo ya existente para construir algo nuevo. La respuesta mágica es ¿por qué no? En alta mar, a 300 kilómetros de la costa brasileña, ingenieros y geólogos están abriendo una nueva frontera. Aquí, a casi 7.000 metros de profundidad, se encuentra la mayor reserva de petróleo encontrada en el planeta en los últimos 10 años. Un área enorme con 800 kilómetros de extensión y 200 kilómetros de ancho que se conoce como provincia de Presad. En plena crisis del petróleo en la década de 1970, Brasil descubrió los primeros yacimientos en la Bacia de Campos, litoral de Río de Janeiro, que representa más del 80% de la producción nacional. Buscando petróleo en aguas cada vez más profundas, las reservas brasileñas alcanzaron los 15.000 millones de barriles. Pero a finales de siglo, quedó claro que para mantener el volumen de esas reservas era necesario descubrir nuevos campos. El panorama que teníamos en ese momento era el de buscar grandes reservas con grandes riesgos inmensos. Los geólogos sabían dónde buscar. Durante la separación de los continentes hace 130 millones de años, grandes lagos se formaron entre ellos. Allí vivían algas, bacterias y otros organismos que luego de muertos se depositaron en el fondo y dieron origen al petróleo. A medida que hubo continuidad en la separación de los continentes, comenzó a entrar agua del mar. Esta agua queda confinada en determinados momentos, creando esas grandes espesuras de sal. La sal estaría allí funcionando como un gran cielo. Todo el petróleo generado en la parte inferior de esa sal tendría grandes dificultades para atravesarla. La primera estrategia fue la de un levantamiento sísmico, una adquisición sísmica 3D. Fue el levantamiento 3D más grande del mundo. Un barco pasa por la superficie del mar emitiendo ondas. Esas ondas llegan al subsuelo y son reflejadas hacia la superficie y captadas por sensores en la superficie. Podría compararse con un ultrasonido del subsuelo. Las imágenes muestran señales que indican que debajo del bloque de sal podría haber reservas de petróleo. A partir de allí, de ese modelo y del dato sísmico, lo que resta hacer es perforar y constatar que de hecho ese modelo, rastreado por el entendimiento sísmico, por la interpretación sísmica, se transforma en una realidad. En diciembre del año 2004, se envió a la región una sonda de perforación. El punto indicado por los geólogos para hacer la primera perforación fue llamado Paraty. La expectativa era inmensa. 2 o 3 pozos como esos garantizaban 10 años de extracción para la industria petrolera. Se lleva una broca hasta el fondo del mar por una columna formada por segmentos de 30 metros conectados uno con el otro.
Luego de sumergirse 2000 metros hasta el suelo marino, comienza la perforación. La primera capa de rocas es atravesada en la región del presal y tiene aproximadamente unos 2000 metros. Y allí el gran desafío, la capa de sal. Existe siempre una rivalidad entre la sal y la perforación. En la perforación, la sal se transforma en materia plástica, pastosa. El gran problema de la perforación de la sal es el movimiento que tiene la sal cuando se somete a condiciones de temperatura y presión. Entonces, ¿cuál era el miedo? Que durante la perforación de la sal también tuviéramos el problema de que se cerrara el pozo. ¿Por qué? Porque la camada se cierra como si fuese un cajón. Podría cerrarse y atrapar la columna. Si todo sale bien, pasadas las capas de roca y sal, la sonda debe encontrar la reserva de petróleo. El depósito del presal o cualquier otro depósito de petróleo que haya no es un lago de petróleo donde puedes ir, colocar un tubo y extraer el petróleo así de esa forma. El petróleo está contenido en las rocas porosas que parecen esponjas, y al exprimir esa esponja o al descomprimirla, el petróleo fluye hacia la superficie. Para evitar que el petróleo fluya hacia la superficie sin control, el pozo es equipado con un sistema de válvulas de contención llamado BOP. Durante 15 meses, la sonda perforó el pozo de Paraty hasta una profundidad de 7.600 metros. Era una inmersión a lo desconocido. La inmersión costó mucho más de lo previsto, 240 millones de dólares. En esa época, el pozo más costoso de la historia mundial. Afortunadamente supimos eso al final. Si no, tal vez hubiéramos tenido dificultades de aprobación. Y peor aún, contrariamente a todas las expectativas, en el fondo de la perforación había mucho gas y muy poco petróleo. Sin embargo, Paraty es visto como un fracaso que salió bien. Fue un descubrimiento muy importante porque comprobó básicamente la existencia de un sistema petrolífero activo. Eso nos incentivó a dar el paso siguiente, que fue la perforación del pozo pionero de Tupí. Tupí era la prueba de fuego de todo el proyecto. Tupí fue algo fantástico porque en Tupí íbamos a atravesar el bloque de más de 2000 metros de sal. Hasta el momento Petrobras nunca había hecho algo así. Entonces nos preparamos finalmente como si fuéramos a una guerra. La perforación de Tupí comenzó en marzo de 2006. Luego de 5 meses, la sonda alcanzó la roca depósito, 3 veces más rápido que en Paraty. Pero el fantasma del fracaso sorprendió a los exploradores una vez más. Un compañero, Gilberto, me llamó y me dijo, oye, ya estamos en el agua y no hay petróleo. Y él dijo, maldición, tenemos que seguir adelante, sigamos porque esto no puede ser, ese depósito tiene que estar más abajo, insistiremos. Era prácticamente imposible creer en eso que Gilberto me había dicho. En ese momento dices, maldición, y ahora, ¿qué es lo que haremos? No puede ser. Recolectemos más datos, hagamos pruebas, veamos qué fluidos hay en ese lugar. Estamos recibiendo datos de la perforación en tiempo real. Llega aquí de manera que nosotros podamos interpretar la información, en qué momento llega el depósito y sus características. Gilberto volvió a llamarme. Señor Carminati, recorrimos el otro grupo de perfiles y de hecho estamos constatando allí una columna de petróleo interesante, con un fluido libre y movilidad. Por lo tanto, había un depósito allí. En fin, ese domingo fue cuando comenzó todo. Nos quedamos allí de guardia esperando ese momento y fue algo increíble. Los exploradores finalmente habían encontrado petróleo.
Al mismo tiempo que vives eso a diario, a veces te detienes y piensas, mi Dios, ¿estaré soñando? Pero para que el petróleo del presal sea una realidad, los exploradores aún deben recorrer un largo camino. Mariela cuando sale a comprar, Mariela salió a la esquina y de ahí de la esquina nadie más la vio. Desapareció mi nena. ¿Nombre? Es algo que no se lo deseo a nadie. Que se le vaya un hijo y no tener idea dónde está tu hijo. 2 niñas fueron ejecutadas aquí. En Instinto Asesino, la casa del horror. Estreno el lunes a las 10 en Discovery Channel. Esto es Conway, Carolina del Sur. El único lugar al que he llamado casa. Nací aquí. Aquí fui a la escuela. Y cuando tenía 17 años, aquí me asesinaron. Nadie sabía dónde estaba ella. Llamé a su amigo y él me dijo que llamaría al hospital. Pero yo no estaba en el hospital. Ni tampoco en una fiesta. Te atraparán. Tomarán el control y te asustarán. Son secuestradores hábiles, armados y despiadados. Pero hay grupos élite entrenados para combatirlos. Es un mundo peligroso. Un juego peligroso. Y debes estar listo para el sacrificio máximo. Secuestrados, nueva serie. Estreno el domingo 3 de abril en Discovery Channel. Lo nuevo que tudiscovery.com tiene para ti son las noticias. Entra hoy en tudiscovery.com/noticias y descubre lo más reciente en investigación, ciencia, naturaleza y avances tecnológicos. Noticias de actualidad, presentadas desde la óptica sorprendente de Discovery, que además podrás comentar y compartir con tus amigos. Todo lo que es noticia en el mundo está ahora en tudiscovery.com/noticias. Entra y descubre. El descubrimiento de petróleo en la capa de presal del campo de Tupí fue apenas el primer paso en la exploración de esa nueva frontera en la costa de Brasil. La siguiente etapa, confirmar el potencial del depósito. La sonda de perforación es sustituida por una unidad fluctuante de producción y almacenamiento de petróleo, conocida como FPSO. Esa unidad fue proyectada para hacer ese tipo de trabajo. Llegar primero al área, comenzar a perforar y conocer todo sobre él. Desde aquí estoy viendo todo, es como si estuviera allí. Esta sala podemos decir que es el corazón de la producción de petróleo de esta embarcación. La tripulación monitorea datos como temperatura, presión y vaciamiento de la perforación a través de sensores de un conjunto de válvulas llamado árbol de Navidad instalado en el fondo del mar. El árbol de Navidad controla el flujo de petróleo que sube por los risers, conductos que unen el pozo a la embarcación. Esta aún es una etapa de prueba. Durante 18 meses, este FPSO monitoreará la producción del pozo de Tupí. El objetivo es determinar la cantidad y la calidad del óleo que será extraído. Es el llamado test de larga duración o TLD. Necesitamos saber si los descubrimientos que se están haciendo tienen un porte o un tamaño que justifique un desenvolvimiento en un área tan compleja geográficamente. Los datos que obtuvimos hasta el momento muestran una facción estable. Es decir, es una perforación capaz de